El árbitro no recibe la autorización. Ahora sí, pita David Ojeda. En marcha el partido. Por Tigo Sports. Ya compartimos Sol de América y Guaraní, fecha 2 del torneo Apertura. Aragón, Cristian Amarilla y Lisandro Cabrera. Cabecea mientras tanto Uruguay, le va quedando a Cabrera. Acosta era primero el remate de Cabrera. Cerca del poste derecho la pelota y un desvío. El árbitro marca córner. Está cerca el primero para el Danzarí. Tercera pelota de manera consecutiva que Orué termina recibiendo porque tiene una fijación o tiene una ubicación excepcional. Aragón prácticamente entendiéndose a la perfección en cada uno de los movimientos. Ortiz intentaba esconder esa pelota, atento estaba Daniel Pérez para robarle el balón. Benítez, que juega por el medio, se equivocó, la regaló, se la dejó a Marcelo Acosta, que encara, que va mirando el área, abre ahora para Amarilla, levantó la cabeza, descargó atrás, viene la ayuda de Barrios, dudó, no supo qué hacer con la pelota Víctor Barrios, igual, ganó Amarilla de vuelta, insiste solo Amarilla, que le pega, cerca del poste izquierdo de punta, le pegó Amarilla, que pide córner, el árbitro dice saque de meta. Con 7 jugadores, Sol de América llegó a esta última opción. Al borde del área tenía a 4 y metido dentro de ella. Con Barrios. Toca la pelota Acosta y Amarilla, que rápido, ganó por el medio, va por el carril central. Amarilla descargó para Aragón, Aragón para Ortiz, está el primero, lo tiene Ortiz. ¡Gol! Luis Ortiz de zurda. Estaba levantando la pelota Barrios. Corre Cabrera, duda Riveros. Cabrera con el empeine. Cerca del poste izquierdo. Pide disculpas Paul Riveros. Casi paga caro el error. Otra vez cruza López la mitad de la cancha. Se va animando cada vez más el central de Guaraní. Pase que vino para Steven Moreira. Aguantó bien la embestida de Cabrera y la soltó para Charpentier, devolución para Steven, va Charpentier, le quedó para la zurda, el remate bajó y Ortiz, en la más complicada que ha tenido hasta acá el arquero de Sol de América, atrapó el tiro rasante de Paul Charpentier. Obligando y exigiendo Charpentier. En el área, viene atropellando a García Guerreño, libre de marca, logró conectar, corre Cabrera, tapó Servio. Y esto es tiro de esquina, los de Guaraní piden offside, pero el árbitro marcó córner. La pelota que le va quedando por la derecha a Barrios. Barrios levantó, Amarilla que va, prepara la derecha, logró conectar y el remate se va cruzado y afuera, que cerca estuvo el segundo de Sol. Y valía todo, ¿eh? Ya se desprendió del balón, habilitó a Prieto, viene tocando bocina por izquierda y Barrola, Prieto buscó el carajo, cabezazo y rozando el travesaño, rozando el ángulo, cerca del ángulo superior derecho el cabezazo de Alcaraz. Salomoni, abierto, espera Ibarrola y Guaraní avanza por izquierda, recibió Wilson, va tocando con Felipe, Ibarrola y Salomoni se juntan por el costado izquierdo, viene el centro, la pelota para Alcaraz, Walter González y el balón por encima del travesaño, la tijera, la pirueta de Walter González en el área, lo que obliga Alcaraz, Bueno, Rivarola por el lado del aborigen. Puede que sí. La pelota que le va quedando mientras tanto Ronaldo tiró. ¡Gol! De Sol de América para liquidar todo, para echar por tierra los intentos del aborigen, pero qué fácil parece el fútbol. La salida de Pérez, la va pidiendo por el costado izquierdo Díaz. La tiene Rivarola, ahora Rivarola para Walter González. De cabeza para Alcaraz. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, que no se da por muerto. La pelota la tiene Ibarrola, que levanta de pecho Riveros, que ya es un delantero más. Le va quedando a Salomoni. Quiere ganar el fondo de globo, meter el centro al carajo. ¡Qué debut, Adrián! ¡Qué debut para Alcaraz! ¡Doblete para él! Fianza cada uno de ojo con esta. Pelota que vino al área, va corriendo Roa. La pelota
pasó equilibrio en la raya de gol. Increíble lo que se salvó Guaraní, lo que se perdió Sol de América. Casi se pone en ventaja otra vez el Danzarín. Y entramos en un terreno en donde la concentración empieza a jugar un papel importantísimo en este momento del juego. Intenta Guaraní, que quiere llevarse todo de Villaniza. Le va a quedar poco tiempo. Se está cumpliendo lo que marcó el árbitro. Y en este momento David Ojeda marca el centro del campo de juego. Y dice, no va más. Se acabó lo que se daba. Y que fue bastante. En Villaniza empataron Sol de América y Guaraní.